Grabando. Momento. Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta clase magistral conmemorativa del 25 aniversario de la especialización en Derecho de la Navegación y Comercio Exterior que se dicta en el Centro de Estudios de Posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Es una fecha de mucha alegría y mucha satisfacción para todos nosotros. Queremos dar las gracias a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en la persona de su secretario, el doctor Rafael Badel Madrid, que está presente en esta reunión, y queremos dar las gracias a la Fundación Universitas por todo su apoyo y prestarnos su plataforma para la realización de este y todos los eventos que nos hemos propuesto realizar en la especialización. Antes de dar comienzo al acto de hoy, que como saben es una clase magistral con 2 profesores invitados, quisiéramos hacer un paréntesis con la venia de los presentes para presentar un video conmemorativo de la vida del doctor Luis Covarria, en virtud de que el día de ayer fue presentado en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el libro que en su homenaje se hiciera precisamente por su trayectoria en la enseñanza del derecho marítimo. Estamos tan complacidos y tan alegres por ese homenaje a nuestro coordinador, el profesor Luis Covarria, que queremos compartir ese video ahorita, unos minutos en este acto, para homenajearlo nosotros también, para felicitarlos y para participar de ese homenaje. Vamos a correr el video y luego sí damos inicio al programa de hoy. Muy cortas palabras de agradecimiento a todos los que han hecho posible este libro homenaje que he recibido en el día de hoy. Por supuesto, el presidente de la Academia, el doctor Humberto Romero Musi, a los miembros de la comisión designada al efecto, Rafael Badel Madrid, al doctor Salvador Yanussi Rodríguez y al doctor Enrique Ronalita Fontivero. No sin dejar de mencionar, pues por supuesto, al presidente del Comité Marítimo Internacional, el doctor Christopher Davis, por su apoyo laminar. Y, por supuesto, también a la doctora Patricia Martínez de Foltur, quien actuó como secretaria de la comisión designada para los efectos del libro. A todos, por supuesto, a los académicos, muchísimas gracias por todo lo que hicieron para hacer posible este libro. Buenas tardes. Bien, excelente. Muchísimas felicidades, doctor, por ese merecido homenaje y ese maravilloso video que muestra parte de su trayectoria profesional y también familiar, con esa hermosa familia. Felicidades, doctor. Le voy a pasar la palabra al profesor Henry Morián para entonces ya dar inicio a nuestro programa de la clase de hoy. Profesor Henry Morián. Buenas tardes. Gracias, Patricia. Saludos a todos los que nos siguen virtualmente
Les habla Henry Morián Piñero, profesor de Derecho Ambiental Marítimo y miembro del Comité Académico de la Especialización en Derecho de la Navegación y Comercio Exterior que se dicta en el Centro de Estudio de Posgrado de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Sirva la presente intervención para dar inicio formal a esta sesión especial con motivo de la celebración del 25º aniversario de la citada especialización, y desde la cual vemos hoy día que el mercado marítimo y la navegación por mar experimentan y han experimentado en el transcurso de estos 25 años grandes transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, que todos podemos percibir. Por ello, situados en ese contexto histórico, podemos afirmar que se necesita más enseñanza, seguir el camino para alcanzar nuevos lineamientos que se puedan abordar principalmente de manera uniforme, mediante los novedosos métodos de unificación para alcanzar finalmente un derecho marítimo eficaz y moderno. De allí que hemos tratado de insertar como una de las premisas fundamentales de la especialización el objetivo de estudiar y revisar la uniformidad del derecho marítimo, del derecho de la navegación, sobre todo en la regulación del comercio marítimo internacional. Para ello, en las distintas materias que se dictan, se hace referencia constante a la gestación, a la ratificación y a la implementación de los convenios internacionales en materia marítima más importantes, pues ellos se refieren a instituciones clásicas de esta asignatura, de esta disciplina, como el abordaje, la colisión, el salvamento, el transporte marítimo, la limitación de responsabilidad, la contaminación por hidrocarburos y combustible, los gravámenes e hipotecas, entre otras. Así, en esa misma línea de acción, en el seno del comité académico, es para nosotros un honor compartir y enriquecer esta ocasión especial con la intervención de tres figuras de gran significación dentro del derecho marítimo. Ellos son, y los menciono en el orden en el que intervendrán, en primer lugar el de la casa, el doctor Luis Covardia, y seguidamente dos distinguidos invitados iberoamericanos, el doctor Alberto Capagli de Argentina y el doctor Eduardo Albors de España, quienes con sus probadas credenciales intelectuales y académicas, siendo participantes activos tanto en el ámbito interno como en el panorama internacional de la promoción, divulgación y desarrollo del derecho marítimo, nos van a disertar sobre esas valoraciones y reflexiones de la disciplina en sus diferentes aspectos, en sus aspectos particulares, generales, en su origen y de los tiempos inéditos que corren, lo que sin duda en su conjunto van a ser exposiciones de gran interés y provecho para la comunidad, especialmente para los cursantes de la especialización. Esta iniciativa de celebrar el aniversario de la especialización dentro de este marco de una clase magistral nació de la idea de la profesora Patricia Martínez de Fortul, idea que desde un principio fue respaldada en forma entusiasta por nuestro coordinador y por el resto del comité académico. Se trata de una manera especial de reconocer y ratificar la labor que se ha venido desarrollando por parte de un gran equipo profesoral, estudiantil y administrativo durante estos 25 años, y tratando durante todo ese tiempo de formular constantemente y responder la clásica doble pregunta. La clásica doble pregunta: ¿cuál es el método adecuado para enseñar derecho marítimo? ¿Y qué nuevos factores inciden en el objeto del conocimiento? Ese esfuerzo como soporte de la enseñanza merece, modestia aparte, ser destacado. Y de allí que queramos entonces rendir ese, digamos, sencillo homenaje a la especialización con la intervención de estos tres grandes baluartes de la disciplina del derecho marítimo. Antes de continuar, quiero expresar mis palabras también de agradecimiento
a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudio de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB por su apoyo institucional y a la Fundación Universitas por su apoyo tecnológico. Eso es básicamente la introducción que quería presentarles. A continuación, entonces, vamos a iniciar la primera conferencia a cargo del doctor Luis Covarria, coordinador de la especialización, y a quien, como vimos en el video, se le bautizó ayer un merecido libro homenaje por su brillante trayectoria académica y profesional. El doctor Luis Covarria, entre otras muchas menciones, es expresidente e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, miembro titular y es miembro del Consejo Ejecutivo del Comité Marítimo Internacional, expresidente y fundador de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, socio principal de la firma de abogados de Caracas, Luis Covarria Asociados, y un sinfín de méritos adicionales que lo hacen merecedor del reconocimiento del que fue objeto ayer. Entonces, a continuación, les dejo con la palabra del doctor Luis Covarria, quien nos va a hablar sobre los 25 años de enseñanza del derecho marítimo en Venezuela. Adelante, doctor Covarria. Ahora sí, ahora lo quitaron, está bien. No, el video no ha salido. No han quitado el video. Ok, ahora sí. Ya quita el video. Bueno, felicidades, gracias a Henry. Bueno, antes que nada, mi saludo al profesor Eduardo Albor, al profesor Alberto Capagli, a la doctora Patricia Martínez, al doctor Henry Murián, a todos los que están aquí presentes, que nos están acompañando a otros, la doctora María Gracia Blanco, que está aquí, el doctor Rafael Badel, que es el secretario de nuestra academia, que está ahí, el secretario ejecutivo de la academia, Juan Itriago. Estoy seguro que el presidente estará viéndonos por YouTube también, que es el doctor José Sabatino, el doctor Juan Malpica, que es miembro también de la asociación, Javier Andrés Franco Zárate, que es un gran colaborador, un profesor de la Universidad Externado de Bogotá, así que bienvenido, Javier. A Bernardo Melo, que es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo, y no solamente eso, sino que es miembro titular del Comité Marítimo Internacional, un gran amigo. Un saludo a Bernardo, a Ana María Ramírez, que también es una gran compañera venezolana que está viviendo afuera, a Alexandra Occhio, que es una compañera, una estudiante de nuestra especialización, y por supuesto a todos los demás que están por la vía de YouTube unidos, y finalmente, por supuesto, la gente de Natalie Montero y Alexandra, que son la gente que nos están dando el apoyo tecnológico. Este es un día pues muy agradable para todos nosotros, sobre todo lo consideramos que íbamos a hacer una clase, no es una discurso, es como si tuviésemos una clase, pero desafortunadamente por todo el coronavirus, la clase es virtual. No nos podemos dar del lujo de que nos pudiéramos dar en hacer la clase presencial. Pero sí quería decirle que en una sesión del 20 de enero de 1995, el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela aprobó la especialización de Derecho de Navegación y Comercio Exterior, la cual habíamos estado proponiendo porque la materia se venía dando a nivel de posgrado como una parte del derecho mercantil. Éramos como si fuéramos el parte del código de comercio de esa época, que el derecho marítimo era parte del código de la parte mercantil del código de comercio. Aquí también era una materia de enseñanza, era parte, y damos como una materia del curso de especialización en derecho mercantil. Por supuesto, después de una gran lucha conseguimos que la facultad, el Consejo de la Facultad aprobara en ese año, y nos estableció que el mes de septiembre del 95 fuera el momento en que se iniciaran las clases. Y para eso qué mejor que invitar a un gran profesor argentino, uno de los grandes juristas mundiales del derecho de navegación, quien para esa época era el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo y además era vicepresidente del Comité Marítimo Internacional.
Y, por supuesto, él fue quien comenzó propiamente la andadura de esa especialización aquí en Caracas. No teníamos el tema de la pandemia y pudimos venir con él presencialmente a verlo. Nos reunimos en la cátedra, en esa cátedra, y hizo la clase magistral de inauguración de ese curso. Han transcurrido pues 25 años, y en esos 25 años se han cosechado muchos frutos en la enseñanza de la navegación a través de este curso que estamos pues hoy celebrando su 25 aniversario. Bueno, este curso se va a celebrar con 2 conferencias magistrales que van a, uno es un compatriota del doctor Ray, que es por supuesto Alberto Capagli, que también ahorita es el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo, un gran amigo de muchos años, y el otro, pues por supuesto, también un gran amigo también de muchos años, con que hemos compartido grandes reuniones dentro del mundo académico maritimista en diferentes países, y que, bueno, lo recibimos con las manos abiertas, que es el doctor Eduardo Albor, profesor también de Derecho Marítimo. Y actualmente tiene presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo, y además acaba de ser el año pasado designado como miembro del Comité Ejecutivo del Comité Marítimo Internacional, que es la organización privada marítima de derecho pues, más importante del mundo mundialmente hablando. Bueno, la implementación de esta especialización se justificó en primer término por la necesidad que habíamos venido defendiendo de alcanzar no solamente una autonomía como después se alcanzó con las leyes, en lo que es el tratamiento del derecho marítimo, volver otra vez antes del Código de Comercio, que fue el que prácticamente acabó con esa autonomía al incluir el derecho marítimo dentro del derecho mercantil. Y además, ¿cómo se llama? Nosotros, como les dije ahorita, que lo que se daba era como una parte del derecho mercantil en los cursos tanto de pregrado como de posgrado. Y entonces, bueno, conseguimos esa autonomía de la enseñanza. Una autonomía que entonces queríamos completar con la autonomía legislativa, con la actualización de la legislación marítima venezolana, mediante la reforma pues, del libro correspondiente del Código de Comercio venezolano, ya derogado, la autonomía jurisdiccional con la creación de una jurisdicción especial para las causas marítimas con jueces especializados, que lo cual logramos, y la autonomía didáctica, que era nuestro curso, la autonomía en la enseñanza del derecho marítimo en forma autónoma, y no como parte de los programas de derecho mercantil. ¿Sí? Se podía profundizar el estudio, se podía profundizar la investigación, se podía profundizar la promoción y el desarrollo del derecho marítimo o derecho a la navegación. Bueno, ya esto sobre el derecho marítimo y derecho a la navegación, nuestros grandes 2 profesores que nos están acompañando ahorita nos van a hablar qué se debe decir, si derecho marítimo o derecho a la navegación. En segundo lugar, pues, la revolución tecnológica a nivel mundial y el desarrollo acelerado del transporte acuático, debido, entre otras cosas, al impacto de la informática y las comunicaciones modernas, que han venido produciendo cambios radicales en las normativas internacionales que buscan la unificación del derecho a la navegación. Empezando, por supuesto, esa tendencia no es nueva, esa tendencia nació a raíz del Código Italiano de Navegación de 1942, que es el que inspira la ley argentina de 1963, que es prácticamente la que después sea la fuente más importante que toma la ley venezolana el 2001 de derecho a la navegación. Bueno, eso es como digo, ellos van a hablar simplemente si de qué debemos mencionar, si derecho marítimo o si derecho a la navegación. Pero lo que sí es cierto es que esa influencia que venía pues ya derivada de la ordenanza de Colbert de 1681, ya del Código de Comercio de 1808, total que todos estos temas pues eran los que teníamos que hacer. Bueno, entonces estábamos argumentando nosotros en ese momento que hicimos la inauguración, que en los estudios universitarios, y ese fue el argumento fundamental al Consejo de la Facultad de Derecho de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra universidad aquí en Venezuela, había que darle atención no simplemente al derecho marítimo como una especie de aspecto nada más del derecho mercantil, que no era del derecho mercantil, por supuesto, tiene mucha influencia, más bien ya lo va a explicar perfectamente Alberto Capagli,
no es como la gente piensa que el derecho marítimo nació del derecho mercantil, sino todo lo contrario. Bueno, pues entonces esto había que hablarlo y que los graduados que se licenciaban en Derecho, se graduaban de abogados, no tenían oportunidad de hacer una especialización, sino que tenían que desplazarse al extranjero para tomar cursos de especialización en la materia y adquirir los conocimientos pues, en una forma autónoma, autodidacta, y entonces que era necesario obtener este curso. Y este curso, pues, el objeto básico de la especialización pues, fue brindarle a los participantes un conocimiento teórico de alto nivel académico en cada una de las modalidades del derecho a la navegación y del comercio exterior, porque después quisimos incluir este comercio exterior que está multiplicado con la navegación y que y por eso pues, fue aceptado en esta forma. El curso se llama así, especialización en derecho a la navegación y comercio exterior. Y por supuesto había que hacer un análisis del régimen legal, el estudio de la doctrina de la jurisprudencia, no solamente nacional, sino internacional, la práctica de un método casuístico que le permitiera a los estudiantes desempeñarse con propiedad eventualmente poder graduarse en cargos relacionados con la actividad del comercio acuático, tanto en el sector empresarial como en la administración pública, lo mismo que en el ejercicio independiente de la profesión de abogado. Pero además de estos objetivos básicos, teníamos en mira los específicos de promover la actividad investigativa, ofrecer soluciones específicas a los asuntos relacionados tanto teóricos como empíricos a nivel nacional e internacional, formar y capacitar investigadores, como lo hemos formado, actualizar el conocimiento de nuestro país, promover estudios, investigaciones, analizar y discutir las tendencias actuales del derecho de la navegación y del comercio exterior. Entonces, para lograr esos objetivos, pues implementamos un curso con la aprobación de 30 créditos, dividido en asignaturas obligatorias propias del curso y optativas de otros cursos similares que se dan en los cursos de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y fundamentalmente en el curso de especialización de Derecho Mercantil. Entonces el cursante debería aprobar esos créditos o los obligatorios y tomar unas materias de las carreras que también se daban en el posgrado hasta completar el número determinado de créditos. Pero además tendría que presentar un trabajo especial de grado, se han hecho trabajos, lo que llaman en otros países una tesis, pero nosotros no lo llamamos tesis, sino pues, trabajo especial de grado. Es lo mismo, pero es una cuestión de denominación. Y las materias obligatorias, las más importantes de todas, eran las nociones básicas del derecho de navegación, que fue la que se inauguró pues, a través de Ray, que es la que yo estuve dando, porque prosigo coordinando el curso, pero quien da esa materia es casualmente bueno, en este momento no lo está dando, pero lo da la profesora Martínez de Fortuna. Bueno, la metodología a lo largo del curso pues, lo usamos, que es la que yo aprendí cuando hice mis estudios en la Universidad de Nueva York, que es el sistema anglosajón de enseñanza, es la metodología del caso, mediante el cual uno no solo adquiere los conocimientos necesarios para enfrentarse a los problemas jurídicos que día a día surgen en el sector del derecho de la navegación y del comercio exterior, sino que también aprenden a adoptar una actitud más participativa y segura, imprescindible en la actualidad para desarrollar cualquier actividad profesional con éxito. Son asignaturas pues, que obligatorias del curso y que hemos hasta ahora mantenido, las nociones básicas del derecho de la navegación, como lo he mencionado, el análisis de estatutos jurídicos, la organización administrativa de la navegación, los sujetos del derecho de navegación, los contratos de utilización de la nave, el abordaje, el salvamento y avería, el seguro marítimo, derecho del mar, conflicto de jurisdicción y ley aplicable y comercio exterior. También se pusieron como materias optativas dentro de la propia especialización, independientemente que puedan tomar optativas de otras especializaciones, la legislación portuaria y aduanera, el derecho ambiental marítimo, el derecho al transporte terrestre, el derecho al transporte aéreo y el procedimiento marítimo. Fíjense ustedes que se acaba de hacer hoy mismo, casualmente, un seminario muy interesante sobre transporte aéreo, el problema que está sufriendo el transporte aéreo con esto del coronavirus. Tuvimos un problema porque casi coincidíamos en hora, pero afortunadamente ellos tomaron la mañana y nosotros tomamos la tarde, hora de Venezuela. Pero son parte, transporte aéreo es parte de nuestra especialización.
También son efectivas, pues el cursante no solamente se limita a esto, sino que pueda tomar otras que están en otras materias, sobre todo materias de carácter económico. Y entonces el plan de estudio se ha desarrollado, como le dije, una base teórica y una base práctica. Y entonces en la base teórica pues, se comprenden todos estos temas de estructura, de contenidos conceptuales, como es el contrato de utilización de las naves en sus diversas modalidades, lo mismo que la política de la navegación y el comercio exterior, tanto a nivel nacional como internacional, todo lo que es el contrato de seguro de transporte y toda la problemática que se presenta con la responsabilidad del transportista de transporte. Y todo lo que le permita al alumno conocer con profundidad el régimen legal, los aspectos doctrinales de cada una de las modalidades que involucra pues, el derecho de navegación y comercio exterior. De nuevo, pues, en el área práctica, comprende el análisis de la jurisprudencia relacionada con cada una de las materias básicas del área teórica y se realiza siguiendo la metodología de investigación que ha desarrollado muy exitosamente la Universidad Central de Venezuela. Nuestra facultad, pues, es parte de la Universidad Central de Venezuela. Para facilitarle pues, al estudiante el conocimiento de los aspectos prácticos y jurídicos de las decisiones judiciales en el campo del derecho de navegación y el comercio exterior. Claro, por supuesto, se usa no solamente la jurisprudencia nacional, sino también la jurisprudencia internacional y sobre todo la jurisprudencia anglosajona y derivada de los arbitrajes, que son los análisis, permiten pues, los análisis casuísticos más importantes que constituyen pues, una innovación dentro de la estructura tradicional de la enseñanza del derecho en Venezuela y que sigue fundamentándose en el método del caso. Como dije, utilizado con mucho éxito en las importantes universidades del mundo. Ya hoy en día no únicamente en las universidades anglosajonas, también en universidades de España, en universidades de Argentina, en universidades de México, vienen utilizando este método del caso. La investigación, la especialización, pues está dirigida básicamente, y eso es más importante, esa investigación y esa enseñanza por caso. Y eso nos han permitido unos casos, unos trabajos de grado muy valiosos que han venido produciéndose en estos 25 años. Y hemos dirigido pues, la actividad hacia las materias que también no se daban antes, que estaban muy relegadas, pues, para que se pudieron meter aquí, por ejemplo, la legislación portuaria y aduanera, que prácticamente era como si fuera oculta, no se enseñaba. El derecho ambiental marítimo, que haya con tanta importancia que tiene. Y el procedimiento marítimo, que como se inició una ley de procedimiento marítimo en 2001, era ya una materia que dejaba de ser. Muchas de estas materias siguen siendo optativas, pues afortunadamente hay que considerar y tenemos que tratar de que se hagan como materias obligatorias en un futuro por la importancia que tiene, tanto la actividad portuaria y aduanera. Anualmente se producen egresados en esta especialización profesionales que han ido incorporándose de diferentes partes del registro profesional, que están trabajando actualmente tanto a nivel público como privado. No solamente en Venezuela, sino que hay muchas personas que se han ido, tenemos una gran cantidad de viven actualmente en España. Incluso algunas se han ido a Argentina, para que están aquí los profesores, y que se han destacado porque basta que le dan con los méritos y con los estudios que han tenido el título, le ha permitido obtener posiciones en diferentes y han presentado unos trabajos de gran y que se convierten después esos trabajos en documentos doctrinales de referencia en la materia, pues siguiendo esta línea de investigación. Bueno, quiero también mencionarles que no solamente ha sido típicamente la enseñanza lo que ha hecho esta especialización, ha hecho otra cosa, ha hecho la promoción. La ley tenemos ahorita, 2001, es derivado de los trabajos de comercio marítimo, que primero fue la ley orgánica más de Argentina, y se llama la ley, el proyecto de ley general ¿cómo se llama? Orgánica de la navegación por agua. Y bueno, le decía PLONCA por la sigla. Proyecto de ley orgánica de la navegación por agua. Incluía todos los aspectos del derecho de la navegación. Ahí tuve yo una gran ayuda de dos grandes juristas, también uno argentino y otro español. Fueron José Domingo Rey de Argentina
José Luis Goñi. Incluso ellos estuvieron el día que se presentó formalmente aquí en la universidad ese anteproyecto de ley. Ellos me acompañaron en la presentación que hicimos del anteproyecto de ley. Ese anteproyecto de ley nunca salió, pero sí salió porque fue dividido. En vez de ser una sola ley, como se había planteado, se dividió en diferentes leyes, una ley sobre el aspecto administrativo, otra ley sobre el aspecto de la ley principal fue la ley de comercio marítimo, que fue la que y es la que tenemos vigente a partir del 2001. Durante estos 25 años, realmente, con este trabajo hemos tenido profesores extranjeros invitados que nos han dictado clases magistrales en nuestras aulas. Como le dije ya, el profesor Ray, que lo inauguró, el profesor Guillermo Sarmiento Rodríguez de Colombia, quien estuvo aquí con nosotros, el doctor Pedro Calmón Filho de Brasil, quien estuvo también con nosotros, el doctor José Maura, que es el director internacional del fondo, del FIDAC, José Goñi, que ya les mencioné, y puedo agregar a esa lista tan valiosa los que hoy nos acompañan, Eduardo Albor y Alberto Capalli, serán los que estarán en nuestra lista de grandes profesores que han dado las clases magistrales de nuestra universidad. Bueno, no tengo mucho más que decirles, es algo que quisiéramos que pudiéramos seguir trabajando en esta forma con las profesores que tenemos y tener pues una actividad desarrollada, ¿cómo se llama? En el que ya, todas las nuevas generaciones, las que vienen detrás de nosotros, sigan con esta enseñanza del derecho y mantengan esta autonomía del derecho a la acción, tanto como le digo, legislativa, como jurisdiccional, como de la enseñanza del derecho. Sea un derecho autónomo. Eso es lo que estamos nosotros aquí al pie de lucha, los que estamos ahorita y los que me van a seguir, y que muchos de los que están oyendo son gente que han estado participando y son exalumnos. Así que, bueno, eso era todo lo que quería decirlo, y bienvenido desafortunadamente es virtual, igual hubiera sido que estuvieran aquí en Caracas, pero bienvenidos a Eduardo y bienvenido a Alberto. Gracias por el tiempo que me han dado y me excusan por haberme tomado un poco más de los minutos que pensaba tomar. Adiós. Gracias. Listo. Muchas gracias al doctor Cova por su... le damos las gracias al doctor Cova por su intervención y por sus palabras sobre la implementación de la especialización como una rama que manifiesta el carácter autónomo y didáctico del derecho marítimo en Venezuela, que se hizo realidad en estos 25 años. A continuación, entonces, y para hacer rendimiento eficiente del tiempo, vamos a darle la palabra a el doctor Alberto Capagli, que nos hace el honor de intervenir desde Buenos Aires, Argentina, para hacer una disertación sobre el derecho marítimo como rama precursora del derecho. El doctor Alberto Capagli es doctor en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo, miembro titular del Comité Marítimo Internacional, ex profesor de Derecho de la Navegación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, socio retirado y actualmente consultor de Marval, O'Farrell & Mayral en Buenos Aires. Y bueno, el doctor, como lo mencionó el doctor Luis Cova al principio, el doctor Capagli va a ser la sucesión del doctor José Domingo Ray en cuanto a brindarnos una clase magistral, en este caso para conmemorar nuestro 25º aniversario. Le cedo la palabra entonces al profesor Alberto Capagli. Tenemos al doctor Capagli al aire.
Creo que se desconectó el doctor Capaglia. Bueno, me han dejado conectar y, bueno, y acá estoy con ustedes. Para mí, espero que me vean bien y bien no me van a ver porque ya estoy viejo. Que me oigan bien. Ante todo, quiero agradecer la generosidad de la invitación a participar en esta reunión académica. Como ya dijeron, el doctor Morián y mi amigo Luis, mi disertación será básicamente el resumen de mi contribución al libro presentado ayer en homenaje a Luis, Derecho Marítimo, Rama Autónoma del Derecho. Perdón. La navegación se practicó desde muchos siglos antes de la era cristiana, pero lo cierto es que los antiguos no nos dejaron ningún monumento legislativo sobre derecho marítimo. Así lo dice Pardessus al iniciar su libro, la colección de leyes marítimas anteriores al siglo XVIII. Las actuales instituciones del derecho marítimo, en realidad, podemos decir que datan de la Edad Media. El Consulado del Mar, los roles de Olerón y las leyes de Biffi, entre otras. Chauveau destacó el parecido entre todas estas legislaciones, cuyo espíritu no cambia a través de las distintas demarcaciones, o no cambiaba a través de las distintas demarcaciones territoriales. A partir del siglo XII comienza la codificación del derecho marítimo. Los usos y los estatutos emanados de las ciudades y de las corporaciones fueron desplazados por normas escritas dictadas en general para establecer la unidad del derecho dentro de los respectivos reinos. El primer paso en materia de codificación en sí misma, lo dio Francia con su ordenanza de la Marina de 1681. Es el prototipo de la moderna codificación del derecho marítimo, y en ella se incluían todas las instituciones del derecho privado, toda la materia del derecho público y el derecho procesal. Estableció claramente la independencia, la autonomía del derecho marítimo, al punto de que es una ordenanza separada de la que fuera la ordenanza mercantil ya antes, en 1673. Si bien Francia reafirmó el particularismo del derecho marítimo con la ordenanza de 1681, también fue Francia la que opacó o atenuó el particularismo del derecho marítimo. La Revolución Francesa suprimió la jurisdicción del almirantazgo y puso las causas marítimas bajo la competencia de los tribunales de comercio. Luego, el Código de Comercio francés de 1807 incluyó el derecho marítimo en su libro segundo. Y si bien este libro segundo del Código de Comercio francés siguió los lineamientos de la ordenanza de 1681, en realidad siguió los lineamientos
de los aspectos de derecho privado de la ordenanza francesa y dejó de lado totalmente las instituciones de derecho público del derecho marítimo. El Código de Comercio francés, directa o indirectamente, inspiró códigos europeos, africanos, asiáticos, algunos africanos y asiáticos, pero básicamente a través del Código de Comercio francés inspiró la mayoría de los códigos iberoamericanos. Desde mediados del siglo XX, aunque con soluciones modernas, el derecho marítimo o algunos países se han acercado a la estructura de la ordenanza marítima de Francia. Son ya varios países los que tienen una ley específica para gobernar el derecho de la navegación, cubriendo tanto los aspectos de derecho público como de derecho privado. Y fueron más allá, incluyendo, además de la navegación marítima en esta regulación, la regulación de la actividad fluvial en algunos casos y toda la navegación, con excepción de la militar, y toda la navegación, ya sea comercial, que era lo tradicional, ya sea comercial como deportiva, de científica, de pesca. Así fue que en 1942, no sé si coincidiendo con el año de mi nacimiento, o de casualidad, Italia dictó el Código de la Navegación. El Código de Navegación inspiró a varias leyes, básicamente a la Ley de la Navegación Argentina y a la ley española, que consagran, al igual que el Código italiano, la autonomía del derecho de la navegación. Como anticipó Luis, el doctor Cova, hoy el tradicional derecho marítimo, hoy es llamado derecho de la navegación, justamente porque amplía su esfera, su campo de aplicación, no solamente a la navegación por mar, sino también a la navegación fluvial y, en el caso de la Argentina, también a la navegación lacustre. En Venezuela, el proyecto del año 2000, de que es padre el doctor Cova, en su artículo primero reconoció claramente la autonomía del derecho de la navegación venezolano. Finalmente, la Ley del Comercio Marítimo de 2006 no recogió a la letra del artículo primero del proyecto, aunque entiendo que esto no significa negar la autonomía del derecho marítimo. En rigor se dictó un conjunto de leyes que apoya la idea de la autonomía. Mientras duró la navegación a vela, se podía afirmar que el derecho marítimo había atravesado siglos sin envejecer. Cuando se inició la navegación a vapor, ya en el siglo XIX, de mediados para adelante del siglo XIX, el derecho de navegación comenzó a perder su relativa inmutabilidad.
Además, en el siglo XX aparecieron otros notables adelantos técnicos que impactaron a la navegación, al comercio y, en rigor, a la vida del mundo, como fueron la telegrafía sin hilos, el radar, el posicionamiento satelital de los buques, el GPS, las comunicaciones satelitales y un largo etcétera que ayudaron a la regularidad y sobre todo a la seguridad de la navegación, que no es otra cosa que la seguridad de la vida humana en el mar. Ahora está asomando el tema de los buques sin tripulación a bordo y preocupa al derecho marítimo, sobre todo en lo que hace a la seguridad de la vida humana en el mar, y ya han comenzado los avances para enfrentar este nuevo modo de navegación. El derecho marítimo fue y es precursor de soluciones jurídicas adoptadas por otras ramas del derecho. No tiene la grandiosidad del derecho civil, ni tampoco constituye la columna vertebral del derecho privado. Sin embargo, diversos institutos jurídicos que desde hace siglos integran el derecho marítimo, y hoy día podemos decir, por lo menos en la Argentina y otros países, el derecho de la navegación. La pregunta es, ¿por qué el derecho de la navegación, pese a su modestia, es precursor de soluciones adoptadas por otras ramas del derecho? Yo creo que lo es porque en la actividad marítima nacieron inquietudes que necesitaban una solución, inquietudes que no habían aparecido en el derecho civil ni en las áreas clásicas del derecho, del antiguo derecho. La navegación necesitó de algún modo alentar a los trabajadores a trabajar a bordo. También la pérdida de un buque causaba problemas económicos tremendos para el armador, para el propietario de los buques. Realmente los podía llevar a la quiebra. De modo que de algún modo había que asegurar los patrimonios o las inversiones dedicadas a la navegación. Otro gran paso ha sido el derecho ambiental, la necesidad de conservar el ambiente marítimo y de recomponer el ambiente marítimo dañado y de indemnizar, afrontar los perjuicios económicos del daño del ambiente marino, realmente determinó una actividad temprana del derecho de la navegación, que solo mucho después fue seguida por el derecho ambiental no marítimo. Con respecto al derecho laboral, siempre los marinos, y particularmente en la época de la navegación a vela,
afrontaban una vida peligrosa. Y esforzada. Es cierto que en general, en el pasado lejano y no tan lejano, la situación de los trabajadores era penosa, pero mucho más lo era la de los marinos, que pasaban largo tiempo en un ambiente pequeño como es el de un buque, que perdían contacto con sus familias, con sus amigos, con sus comunidades, y que además estaban expuestos a los peligros del mar. Así fue que en la necesidad de alentar a la gente a hacerse a la mar, las diversas recopilaciones o precedentes jurisprudenciales de la Edad Media comenzaron a proteger al personal navegante. El consulado del mar, la remuneración de los marineros gozaba de una muy clara protección. Por un lado, constituía los salarios, las remuneraciones del personal navegante, generaba un crédito privilegiado sobre el producido de la venta del buque. El consulado del mar también establecía la oportunidad en que la remuneración debía ser pagada, el lugar del pago y diversas disposiciones para asegurar el cobro. También se establecían las causas por las que los marinos podían dejar el buque: contraer matrimonio, partir en peregrinación y dejar el buque para ocupar un puesto de mayor jerarquía en otro. Se prohibía al patrón despedir marineros para tomar otros con una remuneración menor. Y también se prohibía despedirlos para emplear parientes, no parientes del despedido, sino del patrón. Se ocupaban las disposiciones del consulado del mar, se ocupaban de la alimentación de los navegantes con un detalle realmente fino en cuanto a los alimentos que debían recibir y, bueno, y al vino que debían también recibir. Respecto a las obligaciones de los marineros, establecían que sus servicios los obligaba a cumplir, los servicios, perdón, que su contrato los obligaba a cumplir, y el deber de obediencia en todo lo referido al servicio del buque. También había disposiciones sobre los marineros que se ausentaban del buque y sobre la deserción. Por supuesto que no solo el consulado del mar se ocupó del régimen laboral de los marineros, sino también las otras recopilaciones de la Edad Media. Como en otros aspectos de la legislación, la ordenanza de Colbert, la ordenanza de la Marina francesa de 1681, en materia de trabajo marítimo, también tuvo antecedentes tan remotos como los roles de Olerón, las leyes de Bisbee y, por supuesto, el consulado del mar.
Las líneas de las normas laborales de la ordenanza francesa han sido seguidas por el Código de Comercio francés de 1807 y por los diversos códigos de comercio del siglo XIX. Un autor argentino, un profesor argentino, Luis Beltrán Montiel, señala que a pesar de la antigüedad de las fuentes del Código de Comercio argentino y de la generalidad de los códigos de su época, estos consagraron una serie de institutos en materia laboral que solo entrado el siglo XX fueron vigorosamente desarrollados por el derecho laboral terrestre. Mientras que el derecho laboral marítimo encuentra sus raíces en la Edad Media, la fisonomía actual del derecho laboral comenzó a delinearse a fines del siglo XIX con la aprobación en Alemania de la primera ley de trabajo en 1877, con la convocatoria por Suiza a una conferencia internacional en 1890, con la doctrina social de la Iglesia, las encíclicas del Papa León XIII, y en la Argentina, particularmente, las primeras leyes laborales fuera del derecho marítimo, del trabajo marítimo, datan del primer decenio del siglo XX. Fueron seguidas por una profusa legislación y en 1974 se sancionó la actual ley de contrato del trabajo. Ustedes ven la enorme diferencia en el tiempo del nacimiento del derecho laboral terrestre con respecto a las disposiciones tutelares de los trabajadores del derecho de la navegación que datan de la Edad Media. En realidad, llama la atención, por lo menos en mi país, que los autores, que los tratadistas de derecho del trabajo prácticamente ignoren el antecedente que significó en materia de protección de los trabajadores el derecho de la navegación, el derecho marítimo. Los grandes tratados de derecho laboral argentinos no tienen una palabra sobre esto. Hay una obra colectiva de derecho laboral que recibió alguna contribución del doctor Malvain, pero nada más. Otro de las instituciones que encuentran su nacimiento en el derecho marítimo es el seguro. El seguro apareció en el siglo XIV respondiendo a una necesidad. En un reducido ámbito se concentraban intereses económicos cuantiosos, valiosos, el buque mismo y los cargamentos a su bordo. La pérdida de un buque con su carga a bordo no era infrecuente y realmente llevaba a la quiebra, a la bancarrota, al dueño del buque y a los dueños de la carga, que muchas veces eran el mismo. De modo que el Mercader de Venecia, que es una obra de ficción, no es mera imaginación de Shakespeare. Fuera del ámbito de la navegación no se producía una concentración importante de bienes valiosos y tan expuestos a daños y pérdidas. En general,
hubo incendios devastadores, pero no era cosa de todos los días, como sí lo era la pérdida de un buque con su carga. El seguro marítimo de las ciudades italianas del medioevo se vinculaba con el préstamo a la gruesa. La prohibición del Papa Gregorio IX del préstamo a interés hizo desaparecer o tornó inviable el préstamo a la gruesa porque se lo consideró una forma de usura. De modo que los aseguradores marítimos tuvieron que buscar alguna norma, alguna forma jurídica distinta para proteger su patrimonio, para proteger el patrimonio de los asegurados en caso de pérdida. Y se valieron de una figura del derecho romano, del derecho civil romano, que era la venta bajo condición resolutatoria. Isaac Alperín, un distinguido jurista argentino que proyectó la ley de seguros, ubica la aparición del seguro en el siglo XIV, como dije hace unos instantes, con la aparición del seguro marítimo, que se fue desarrollando y ya en la segunda mitad del siglo XIV estaba difundido en Pisa, Florencia, Génova, y de allí la práctica fue llevada a Francia, Portugal, Flandes, España, Inglaterra. Doctor Alperín Capagli, dice, disculpe que lo interrumpa. ¿sí? Vamos a tener que darle 5 minuticos para poder completar la conferencia del doctor Albors porque tenemos el tiempo limitado con la plataforma de Zoom. Bien. Gracias, doctor, y disculpe. De todos modos, pueden leer in extenso mi trabajo, ya que esto que estoy diciendo no es sino un resumen de él, lo pueden leer en el libro en homenaje al doctor Kovar. Bueno, lo concreto es que cuando se sancionaron los códigos del siglo XIX, salvo en muy pocos, como en el argentino, no aparecían normas sobre el contrato de seguro. Durante mucho tiempo, el contrato de seguro terrestre, contrato de seguro de vida, los contratos de seguros en general, fueron gobernados por las disposiciones propias del seguro marítimo. Cosa que todavía sigue, como ustedes saben, en algunos países. Francia recién dictó una ley sobre seguros no marítimos en 1930. También el seguro de responsabilidad civil encontró su origen en el seguro de responsabilidad civil por los daños causados por abordajes, que ya aparecía la posibilidad de tomarlos en la Ordenanza Marítima de Francia, que no lo tomó luego el Código de Comercio, salvo, claro, está que para el marítimo. El seguro ambiental también tiene su origen en el derecho marítimo. Y la preservación del ambiente y la responsabilidad civil causada por contaminación también tiene su origen en el derecho
marítimo. Antes del primer gran desastre de contaminación causado por el derrame del Torrey Canyon en 1967, ya en 1954 se había celebrado el convenio OILPOL para la prevención de la contaminación del mar. Después, poco después, en 1969, se celebró el convenio Intervention, que actúa, permite a los estados actuar, aún en alta mar y sobre buques extranjeros, cuando se produce un siniestro marítimo capaz de causar contaminación. En cuanto al seguro, ya en 1969 se celebró el Convenio Internacional de Bruselas sobre responsabilidad civil por derrames de hidrocarburos, y poco después se creó un fondo internacional para afrontar las sumas muy cuantiosas. El Convenio de Responsabilidad Civil y el del FAN forman un sistema de que resulta que la responsabilidad civil por daños por contaminación es objetiva, es obligatoriamente asegurable y el asegurador puede ser demandado directamente por las víctimas. Los límites de responsabilidad del derecho marítimo tradicional se tornaron insuficientes ante la posibilidad de daños por contaminación marina que afectaran a terceros. De modo tal que se creó un fondo especial soportado por los aportes de las firmas que recibían petróleo en un estado parte, para afrontar indemnizaciones por encima del límite del convenio sobre responsabilidad civil. Actualmente, la suma de estos convenios puede llegar, con el protocolo del año 2003, a la cantidad de 750 millones de derechos especiales de giro, que si se multiplica por 1,30 da una cantidad importante de dólares. La cuestión ambiental en el ambiente terrestre recién empezó a preocupar con la era industrial. Y la comunidad internacional y aún las nacionales han sido muy lentas en enfrentar el problema de los daños ambientales. Mientras que en 1926 ya se había celebrado una conferencia preliminar sobre contaminación marina por hidrocarburos, y en 1954 se celebró el primer convenio internacional, y en 1969, el primer convenio internacional sobre responsabilidad civil en 1969, en la actividad, en el plano terrestre, recién con la Declaración de Estocolmo de 1972,
a la que siguió una larga serie de acuerdos o convenciones internacionales, empezó la preocupación por el ambiente. Y esta preocupación inicial tuvo una muy escasa eficacia porque no tenía valor imperativo para los estados, sino más bien eran como consejos y principios o normas obligatorias que traducen, digamos, políticas o sugerencias de políticas, pero no obligaciones jurídicas. Lo cierto es que han pasado los años y no se ha avanzado significativamente, salvo en la Comunidad Europea, para imponer, para imponer normas verdaderamente ejecutables en materia del ambiente. En fin, creo que el derecho ambiental no ha logrado resultados equivalentes a los obtenidos por el derecho marítimo. Y si no tengo más tiempo, no quiero terminar esta disertación sin expresar un... No entiendo. No quiero terminar esta disertación sin expresar un deseo, un ferviente deseo, que Venezuela y su pueblo, y que la Argentina y su pueblo retornen a la brevedad, la concordia y el camino de grandeza que estas dos repúblicas merecen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Capagli. Excelente exposición y nos unimos a sus deseos. Como el tiempo atenta en nuestra contra, vamos a anunciar rápidamente al doctor Eduardo Albors. Profesor Henry Murián, por favor. Bien, como creo que el profesor Henry Murián no está disponible, vamos a presentar al doctor Eduardo Albors, quien a continuación va a disertar sobre el estado actual del derecho marítimo. Muy buenas noches, ¿se me escucha? Excelente, doctor. Fenomenal, muy bien. Estimados colegas, amigos, veo muchos amigos conectados, con lo cual es un privilegio poder compartir unos minutos con todos ustedes. Estimado Luis, y muy buenas noches desde Madrid. En el pórtico de mi intervención quiero expresaros mi enorme afecto y mi felicitación por vuestras extraordinarias intervenciones. En especial, Luis, quiero felicitaros por este hito tan significativo como es el 25 aniversario de la Cátedra de Derecho Marítimo, Derecho a la Navegación y de Comercio Exterior. Mi más sincera enhorabuena a todos los que han hecho posible su permanencia. Quiero decir, al hilo de lo que ha comentado antes Luis Cova, que lamentablemente en España el derecho marítimo no tiene una cátedra, no dispone de una cátedra. Pese a su particularismo, no tiene autonomía científica y no deja de ser una rama del derecho mercantil que se imparte en algunas universidades, en algunas facultades de Derecho, en régimen de cuatrimestre. Pero bueno, tengo que decir a cambio de eso que ha habido una aportación muy importante a nivel de posgrado que ha supuesto un llamamiento y una devoción por la especialidad que se está ahora consolidando paso a paso en España.
Por último, quiero agradecer, antes de iniciar mi exposición, la distinción que habéis tenido invitándome a participar en este significativo acto alrededor del derecho marítimo y felicitar a todos aquellos que han hecho posible su organización. Cuando reflexionaba sobre lo que podía exponerles en torno al estado actual del derecho marítimo, se me generaba una importante inquietud. Una inquietud fundamentalmente debida a mi temor reverencial de no estar a la altura de las circunstancias, porque llenar de contenido un título tan ampliamente sugerente es una tarea compleja que exige en todo caso establecer un punto de observación. Y establecer este punto de observación no es a su vez una tarea sencilla. Había que tratar de ordenar prioridades en esta charla. En un primer momento pensé en darle contenido analizando el estado del derecho marítimo español en 2020. Sin embargo, descarté rápidamente la idea. Mi intervención debía tener más amplitud y de miras, dejando de lado un tratamiento más nacionalista del derecho de la navegación. Pese a que ello suponía abandonar un suculento escenario, pues a nadie se le escapa que el derecho marítimo español fue actualizado en el año 2014 a través de la Ley de Navegación Marítima tras 130 años de vigencia del libro tercero de nuestro Código de Comercio. Y, lógicamente, había muchas cosas que decir al respecto. Esta reforma, adelanto simplemente, fue muy relevante no solo desde el punto de vista sustantivo, sino también procesal, ya que se incorporaron procedimientos específicos para la tutela y el buen ejercicio de las instituciones marítimas. En definitiva, decidí cambiar el punto de observación que se me había representado inicialmente y también abandonar el análisis del actual y vigente derecho marítimo uniforme, consolidado a través de internacionales con mayor o menor éxito de ratificaciones, y también dejando a un lado las reglas uniformes sobre, por ejemplo, avería gruesa o ventas marítimas, también objeto de reciente revisión. Son temas que probablemente ustedes conocen perfectamente desde sus distintos ordenamientos jurídicos y, por consiguiente, están actualizados en sus mentes. Pensé entonces que el estado actual del derecho marítimo podía enfocarlo brevemente a través de los proyectos del eje Ferenda, buscar la actualidad del derecho marítimo explorando aquellos proyectos que están ahora en la mesa de la comunidad marítima internacional. Sin duda hay varios, no me puedo referir a todos, pero teniendo en cuenta esta limitación de tiempo y aun a riesgo de equivocarme, he seleccionado algunos de ellos. Por ello, en los próximos minutos me referiré a algunos temas que entiendo tienen en estos momentos una gran importancia. Por un lado, me voy a referir a los trabajos que actualmente está elaborando el Comité Legal de la Organización Marítima Internacional para una interpretación unificada del test de prueba de la quiebra del derecho a limitar responsabilidad en los convenios de la ONU. También me referiré a los trabajos en estos momentos en sede de un CITRAL, el Grupo Sexto, para la posible adopción de un convenio internacional de reconocimiento de las ventas judiciales de buques. Ambos proyectos pretenden una actualización de determinados aspectos muy relevantes del derecho marítimo y no es baladí que el Comité Marítimo Internacional les esté dedicando mucha atención a través de dos potentes grupos de trabajo. ¿Es posible acordar una interpretación unificada para determinar en qué casos y en qué casos no se puede privar del derecho de limitar responsabilidad a los beneficiarios? Esto es lo que actualmente está sobre la mesa y, a mi juicio, el tema plantea sin duda algunas complicaciones. Pero empecemos por el principio. Esta iniciativa, actualmente planteada en sede de la Organización Marítima Internacional, tiene su origen en un caso judicial español, concretamente en el caso del Prestige, que probablemente todos ustedes conocen bien. Pero por ello no voy a extenderme en sus antecedentes. Señalaré simplemente que tras una sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de La Coruña, el Tribunal Supremo de España, en su sentencia de 14 de enero del 2016, condenó al capitán del buque, a su armador y al Club de Protección e Indemnización al pago de importantes indemnizaciones en exceso a los límites establecidos en el convenio CLC 92, entonces vigente en España. El Tribunal Supremo Español, en sede de recurso de casación, entendió encontrarse ante un supuesto en el que, de acuerdo con las normas del propio convenio, en particular de acuerdo con el artículo 5.2, cabía negarle al armador del buque su derecho a limitar responsabilidad.
por concurrir una serie de acontecimientos en relación con el estado previo del buque que lógica y necesariamente sustentaban una conducta de su propietario incardinable en el citado precepto. En cuanto al Club de Protección e Indemnización, el Tribunal Supremo Español consideró que no había hecho valer adecuadamente su derecho a limitar la responsabilidad porque no se había personado en la causa penal y no había argumentado tal defensa. El club se había limitado a consignar el límite de responsabilidad exigible bajo el convenio CLC 92 ante el juzgado instructor de la causa. La sentencia del Prestige fue muy bien recibida en los medios españoles no expertos en derecho marítimo por entender que hacía una justicia material en la reparación de los daños medioambientales, pero fue muy criticada en el ámbito de nuestra comunidad marítima. De hecho, la Asociación Española de Derecho Marítimo, que me honro presidir, organizó una interesante jornada al respecto, incluso con la participación del fiscal encargado del caso, en el que quedó patente el descontento y la respetuosa crítica general a la decisión de nuestro alto tribunal. Pero, evidentemente, la trascendencia de esta sentencia en el ámbito internacional no se hizo esperar y el problema fue abordado en un primer momento en sede de los FIDAC en abril del 2017. En esta sede, tanto el Grupo Internacional de Clubs de Protección e Indemnización y la International Chamber of Shipping expresaron su preocupación por la existencia de sentencias que pudiesen resultar inconsistentes con el régimen de limitación de responsabilidad previsto en los convenios OMI. En este contexto, se propuso que fueran los propios FIDAC los que establecieran una interpretación unificada común para sustentar cuándo y cuándo no procedería la quiebra del derecho a limitar responsabilidad. Las deliberaciones en el seno de los FIDAC llevaron a la conclusión de que, en tanto las discrepancias hacían referencia al convenio CLC, las facultades del FIDAC eran limitadas y que, por consiguiente, cualquier iniciativa debía plantearse ante la Organización Marítima Internacional. Así, el tema pasó a la mesa del Comité Legal de la Organización Marítima Internacional. Concretamente, en el 106 periodo de sesiones, las delegaciones de Grecia, Islas Marshall, la International Chamber of Shipping y el Grupo Internacional presentaron la propuesta para incluir en la agenda del siguiente periodo de sesiones la discusión sobre una interpretación unificada del test de prueba que debía considerarse con el fin de quebrar el derecho a limitar responsabilidad en los convenios IMO. Esta propuesta tuvo un respaldo mayoritario, aunque no sin voces discrepantes, y el comité decidió incluirla en el orden del día para el siguiente periodo de sesiones 107, que se corresponde al bienal 2020-2021. Este periodo de sesiones no se celebró como consecuencia de la crisis del COVID y está pensada su celebración al final de este mes, principio del que viene. En la etapa interperiodos, y tras celebrarse el 106 periodo de sesiones, se formó un grupo oficioso de trabajo, fundamentalmente compuesto por delegados de la International Chamber of Shipping y del Grupo Internacional, que ha realizado un análisis detallado de los antecedentes del Convenio de Limitación de Responsabilidad de 1976, concretamente el LMC, en relación con su artículo 4. Probablemente ustedes saben que este convenio fue el que implicó un cambio definitivo en el régimen de la quiebra del derecho a limitar responsabilidad en relación con su convenio predecesor, concretamente el convenio de Bruselas del 10 de octubre de 1957. El artículo 4 del LMC establece en su texto que una persona responsable no tendrá derecho a limitar su responsabilidad si se prueba que el perjuicio fue ocasionado por una acción u omisión suyas y que incurrió en estas con intención de causar ese perjuicio o bien temerariamente y a sabiendas de que probablemente se originaría tal perjuicio. Comprobamos, pues, que este régimen es sensiblemente distinto al previsto en su antecesor convenio, el de Bruselas de 1957, en el que para la ruptura del derecho a limitar, o mejor dicho, el derecho a limitar estaba condicionado a que el daño no fuese consecuencia de una culpa personal del propietario. Pasamos, pues, de una situación de culpa o negligencia simple a una situación de claro dolo o dolo eventual. El grupo de trabajo oficioso asumió, pues, la misión de investigar las razones por las que se produjo este cambio tan trascendente en el derecho marítimo, concretamente en este punto. Y su trabajo se enfocó a profundizar realmente en cuál fue la mens legislatoris que llevó al cambio. Y abarcó, lógicamente, también la revisión de los trabajos preparatorios del convenio LLMC
en los que el Comité Marítimo Internacional había tenido una intervención muy relevante. Estos trabajos preparatorios comenzaron el año 1972. El Comité Marítimo Internacional creó un subcomité y, siguiendo su forma habitual de trabajo, circuló un cuestionario a las distintas asociaciones nacionales de derecho marítimo solicitando sus opiniones y comentarios, entre otras cuestiones, en relación con el grado de culpa o negligencia que debería establecerse en el futuro convenio para la lectura del derecho a limitar responsabilidad. En los comentarios introductorios al cuestionario, el propio subcomité sugería que la limitación de responsabilidad debería establecerse sobre la base del principio de asegurabilidad y que, por lo tanto, no debería rechazarse el derecho a limitar en casos de negligencia singular. Las respuestas a los cuestionarios pusieron de manifiesto un consenso general en que la conducta que podía dar lugar a la quiebra del derecho a limitar debería ser de intensidad, describiéndose como culpa grave, dolo eventual, por utilizar conceptos más instalados en nuestros sistemas legales en contraposición a los conceptos como gross misconduct, gross negligence o willful misconduct, por utilizar términos sajones. Algunas respuestas sugirieron el test adoptado en el protocolo al Convenio de Varsovia de 1955 sobre transporte aéreo, que descansa también en aquellas conductas que integran intencionalidad o conocimiento de que el daño podía producirse como elemento constitutivo del derecho de los perjudicados a quebrar los límites de responsabilidad. Por su parte, la Asociación Británica de Derecho Marítimo propuso la incorporación del test del willful misconduct tal y como se configuraba en la Marine Insurance Act inglesa de 1906. Posteriormente, el CMI, el Comité Marítimo Internacional, se incorporó al grupo de trabajo que se constituyó en sede de la Organización Marítima Internacional, entonces IMCO, en los trabajos preparatorios que se llevaron a cabo en el curso de los años 1973 y comienzos de 1974. De todo ello se discutió también en la conferencia del CMI de Hamburgo y realmente al final el proyecto que preparó el CMI y que aprobó y que sustentó el Comité Legal de IMO fue el que se incorporó definitivamente con ligeras modificaciones en el convenio del LLMC de 1976 en la conferencia diplomática. El grupo oficioso de trabajo ha llevado también un completo y riguroso estudio de las discusiones en el seno de esta conferencia diplomática que tuvo lugar en Londres y ha identificado los puntos más relevantes que se tuvieron en consideración para la aprobación del artículo 4 del convenio. Y estos son fundamentalmente que su redacción se basó en el principio de imposibilidad de negar el derecho a limitar responsabilidad. Segundo, que la redacción del precepto tenía la finalidad de abarcar una prueba que virtualmente no pudiese romperse. Se adoptó como parte de un conjunto normativo que incorporaba un sensible incremento de los límites de responsabilidad. Bueno, a modo de ejemplo, tengo aquí un cálculo que he verificado bajo el convenio de 1957, un buque de 15.000 toneladas de registro bruto limitaba con 1.550.000 derechos especiales de filo. Esto, de alguna forma, el límite calculado ya con el protocolo del año 79 que convertía los francos Poincaré en derechos especiales de filo. Por el contrario, el mismo buque, 15.000 toneladas, de acuerdo con las normas del convenio del 76, tal y como ha quedado aprobado, limitaría a una cantidad de 5.579.000 derechos especiales de giro. Es decir, estamos hablando de que se multiplicaron por 5 los límites de responsabilidad en relación con los establecidos en el convenio de Bruselas de 1957. También llegó a la conclusión el grupo oficioso que el espíritu de la norma estaba vinculada a un aseguramiento de las responsabilidades a costos razonables y que la única conducta que podía quebrar el derecho a limitar era la de la persona beneficiaria del derecho. Las propuestas que hubo de inclusión de empleados del transportista u otros tripulantes fueron rechazados. Sobre estas bases, el grupo oficioso llegó a la conclusión de que los redactores del convenio pretendían la presentación de un derecho prácticamente innegable a los armadores, criterio este que ha estado también presente en los convenios que posteriormente adoptó IMO, como es, por ejemplo, el protocolo de 1992 que modificó el convenio de 1969 sobre contaminación por hidrocarburos persistentes. Y estas conclusiones que alcanzó el grupo oficioso de trabajo han sido finalmente elevadas al Comité Legal de IMO por las delegaciones de Canadá, Grecia, Italia, Malta, Polonia,
la International Chamber of Shipping y el Grupo Internacional de Cruz de Protección e Indemnización, solicitando como nuevo resultado la elaboración de un proyecto de interpretación unificada del test de prueba para la quiebra del derecho a limitar responsabilidad con efecto de examen en el 108 periodo de sesión. El Comité Marítimo Internacional, en documento independiente, ha apoyado esta propuesta tras las conclusiones alcanzadas por su grupo de trabajo. Bueno, establecido lo anterior, la siguiente cuestión es determinar la forma más conveniente para implementar una interpretación unificada. Este es un tema que no ha sido objeto de consideración por parte del grupo oficioso, como tampoco lo ha sido la formulación de la interpretación unificada. Estos puntos quedan para el 108 periodo de sesiones. Es práctica habitual en la Organización Marítima Internacional la aprobación de interpretaciones unificadas en los comités de seguridad marítima, de facilitación y de protección del medio marino, con el fin de garantizar la aplicación uniforme de los requisitos técnicos que puedan contener expresiones vagas o abiertas a interpretaciones divergentes. Pero el Comité Jurídico nunca ha aprobado una interpretación unificada. No obstante, sí que hay algunos ejemplos de interpretaciones del Comité Legal para facilitar la interpretación de algunos tratados que fueron adoptadas, pero por resoluciones de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, no del propio Comité Legal. Por lo tanto, estamos ante una cuestión fundamentalmente de derecho internacional público. Los artículos, y en este sentido los artículos 31 a 33 del Convenio de Viena de 1979 sobre el derecho de los tratados regulan el régimen de su interpretación. El artículo 31 probablemente es la norma cabecera en materia de interpretación cuando establece que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos, teniendo en cuenta su objeto y su finalidad. Es decir, los pilares básicos son la buena fe y la literalidad. Pero también el propio artículo 31 matiza a efectos interpretativos y establece que deberá tenerse en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones y toda práctica ulteriormente seguida en aplicación del tratado por el cual conste el acuerdo entre las partes acerca de su interpretación. La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas ha examinado recientemente la utilización de estos acuerdos o prácticas ulteriores y ha alcanzado determinadas conclusiones y constatando que constituyen medios auténticos de interpretación. Por ello, la Secretaría General de la Organización Marítima Internacional ha sugerido que si se adopta la interpretación unificada por la vía de una conferencia diplomática entre los Estados parte del LMC, tendrá más peso legal que si se lleva a cabo por medio de una resolución de la Asamblea o del Comité Legal. Podría celebrarse, y así sugiere la propia Secretaría, una conferencia conjunta coincidiendo con las sesiones del Comité Legal. Como les he adelantado antes, los próximos días 27 de noviembre a 2 de diciembre se celebrará el 107 periodo de sesiones del Comité Legal de la Organización Marítima Internacional, por lo que pronto sabremos si este proyecto y esta propuesta de unificación de interpretación van adelante. El siguiente paso, si el proyecto se abre camino, será la presentación de una propuesta de interpretación unificada, lo que se llevaría a efecto en el 108 periodo de sesiones. Oportuno es reseñar aquí, importante, que las delegaciones de Australia y Francia han presentado asimismo ante el Comité Legal de la OMI una nota anunciando su intención de someter en el 108 periodo de sesiones una propuesta para el estudio de un enfoque coherente, transparente y basado en evidencias para respaldar toda enmienda futura de los límites de responsabilidad. Básicamente, en la nota presentada, las delegaciones de Australia y Francia exponen que no hay evidencias claras para valorar la sostenibilidad del sistema de limitación y, en particular, el equilibrio de los límites de responsabilidad en relación con el monto de los daños causados. Por ello, lo que se ha propuesto como solución australiana considera conveniente llevar a cabo una investigación contando con el apoyo del Grupo Internacional y de los clubes de protección e indemnización y de los aseguradores y de los Estados miembros para obtener y recabar la información necesaria sobre accidentes, costes asumidos en cada caso, límites de responsabilidad, reclamaciones derivadas frente a las compañías aseguradoras, con la finalidad de confirmar el equilibrio del sistema o la necesidad de introducir cambios, pero todo esto más allá de la cuestión relativa a la interpretación unificada del test de prueba para la quiebra del derecho a limitar.
Queda por ver si el Comité Legal de la Organización Marítima Internacional, en el 107 periodo de sesiones, tomará alguna decisión conjunta sobre ambas propuestas o les dará un trámite separado, tal y como de momento están planteadas ambas cuestiones. En todo caso, el gran caballo de batalla se abrirá en el periodo 108 de sesiones cuando ya se discuta sobre el texto concreto para la interpretación municipal. Y la gran pregunta es, ¿quedan fuera de esta cobertura los buques subestándar? Veremos exactamente qué es lo que ocurre. A modo de conclusión, podemos señalar que el actual derecho marítimo en relación con una de sus instituciones seculares, cual es la limitación de responsabilidad, está en pleno proceso de revisión. Como en ocasiones anteriores, y así la historia del derecho marítimo nos muestra, las propuestas de cambios suelen venir precedidas de algún accidente marítimo de gran repercusión internacional. En esto, quiero decir, en este punto hago mías también las palabras de Alberto Capagli, en el sentido de que el derecho marítimo siempre, y esto entiendo no se considere como un acto de soberbia de un maritimista, pero sí que es cierto que las soluciones del derecho marítimo han sido más imaginativas y más rápidas en implementarse que las del derecho común en general, ¿no? Pero también, a pesar de ello, también siempre han sido un poco retrasadas con relación a las necesidades que en cada caso se han ido planteando. De hecho, todas las reformas importantes y todos los convenios marítimos importantes han tenido como objeto situaciones, han sido consecuencia de situaciones anteriores en que los hechos han demostrado que el derecho vigente entonces estaba claramente desfasado. Pasamos ahora al análisis del segundo punto que entiendo que es de mucha relevancia, que es el relativo a la venta judicial de los buques y exactamente a la posibilidad de aprobación de un convenio para el reconocimiento de estas ventas judiciales de buques. Doctor, disculpe que le interrumpa. Para ese punto le vamos a dar solo 5 minutos porque debemos terminar la reunión. Perfecto. Bueno, pues entonces voy a resumir simplemente la cuestión diciendo que en estos momentos el origen del problema fue abordado por el Comité Marítimo Internacional, que rápidamente preparó en su conferencia de Beijing en el año 2012 un proyecto de instrumento internacional precisamente para el reconocimiento de venta judicial de buques que tuviera como objetivo el que las ventas judiciales fueran reconocidas en los Estados miembros, de forma que tras la venta judicial un buque no fuera embargado en otro puerto por un crédito anterior a la venta, o que hubiese algún problema en el causar la baja del registro de origen o dar del alta del buque en el registro de destino. La situación en estos momentos está en la mesa uncitral del Grupo Sexto. Se celebraron las primeras sesiones se celebraron en Nueva York en mayo del 2019. Yo tuve el privilegio de poder asistir con la delegación española. Siguieron las conferencias y las reuniones de Viena, que fueron en diciembre de 2019, y las que estaban previstas para el 2020 fueron suspendidas con motivo de la incidencia del COVID. Lo bien cierto es que los problemas más importantes que ahora plantea este instrumento que está en manos ahora de UNCITRAL es si se va a hacer por medio de un convenio internacional o por medio de una ley modelo. La mayor parte de los estados que están participando entienden que para conseguir la uniformidad es más conveniente actuar por la vía de un convenio internacional y no por la vía de una ley modelo, y esta decisión tendrá que tomarse en las próximas reuniones del Grupo Sexto. También se está discutiendo el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación probablemente se decantará porque su efecto se presente en los Estados miembros del convenio, porque es la única forma de garantizar una uniformidad clara. Está previsto además que los tipos de buques que queden bajo el paraguas del convenio sean los buques de navegación marítima, pero también la Secretaría General de UNCITRAL está estudiando la posibilidad de que los buques fluviales, los de aguas interiores, queden bajo el paraguas del convenio. Pero lo más importante es que la venta judicial del buque otorgue al nuevo adquirente lo que llaman un client title, que sea reconocido en todos los Estados miembros, para que ese buque, una vez se haya vendido en pública subasta, ya no tenga ninguna incidencia que soportar como consecuencia de otros créditos anteriores a la venta.
Y es cierto también que el proyecto de convenio incorpora unas normas de protección para asegurar que cualquier impugnación de la venta judicial del buque se ventile exclusivamente en los tribunales ante los que se haya practicado la venta, así como la posibilidad de suspender sus efectos en el caso de que se haya producido algún recurso o alguna impugnación en su contra. Prevé también el proyecto de convenio, un repositorio internacional para inclusión tanto de los anuncios de las ventas como de los certificados que se emitan, y finalmente el convenio prevé la inclusión de 2 anexos, uno para establecer las condiciones del venta judicial de los buques y otro para incorporar los certificados con el texto de los certificados que deben ser estándar. Bien, en estas circunstancias había pensado también referirme a la situación actual de ratificación del convenio de responsabilidad civil y indemnización en el transporte de sustancias nocivas y peligrosas. Había pensado también referirme un poco a las reglas de Rotterdam y al desafío de los buques autónomos, pero evidentemente no tengo tiempo, la sesión tiene que continuar y simplemente para terminar lo que haré será, atendiendo a la solicitud de Luis Cova, informarles que esta semana próxima tendremos el Comité Ejecutivo del Comité Marítimo Internacional, donde se comentará y se discutirá otra vez sobre la posibilidad del mantenimiento de la asamblea que está prevista para este año en Tokio, para el año próximo en Tokio, en el 2021. Saben ustedes que tuvo que ser suspendida y aplazada. Y bueno, esperamos que el proyecto del Comité Marítimo Internacional es continuar con la idea de mantener esta asamblea. Esperemos que esto se pueda realizar pese a la gran crisis que estamos sufriendo en el mundo como consecuencia del COVID, y en ello estamos. Podré estar en disposición de informarles más detenidamente cuando celebremos el comité esta próxima semana. Nada más, muchísimas gracias por su atención y un abrazo muy fuerte para todos desde Madrid. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Albor, por esa magnífica reseña, actualización de los temas que se están discutiendo actualmente en el mundo en materia de derecho marítimo. Yo debo ahora concluir el acto, concluir la clase. Básicamente lo que quiero decir es que nos alegramos mucho de haber concebido esta celebración virtual y encontrarnos todos por este medio para hablar de estos temas tan importantes. Agradecemos al profesor Albor, agradecemos al profesor Capagli, felicitamos al doctor Cova, felicitamos a todos los profesores, alumnos y exalumnos que nos están viendo en este momento por esta celebración. Y debo cerrar con la perspectiva de los próximos años, después de estos primeros 25. Sin duda, 2 aspectos fundamentales. Adecuar los programas de las materias a las nuevas realidades que vive el comercio marítimo mundial, los buques autónomos, el cybercrimen, y como ha dicho ahora el doctor Eduardo Albor, la revisión del tema de la responsabilidad en el derecho marítimo. Y una tarea pendiente para la especialización, la educación a distancia, que ha surgido como una necesidad en estos tiempos de pandemia y que probablemente ha sido el motor para impulsar definitivamente esa educación a distancia que desde hace tanto tiempo nos han venido reclamando y no hemos podido canalizar. Me despido con esos dos mensajes, pero les anuncio que a continuación vamos a proyectar un video que hemos preparado para esta celebración, donde van a intervenir profesores y egresados de la especialización. Es una sorpresa que tenemos para todos. Nos complace mucho presentarlo. Espero que los disfruten. Muchísimas gracias a todos por su participación. La especialización en Derecho de la Navegación y Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela está celebrando sus 25 años de su fundación. Han sido 25 años de una gran actividad educacional
donde se le han dado la enseñanza a muchos graduados y donde el nivel profesoral ha sido excelente. Esperamos seguir cumpliendo con esta labor y que esta especialización, que es única en muchas universidades, no únicamente en Venezuela, sino en el mundo, siga cosechando los frutos que ha cosechado hasta ahora. Muchas gracias. Les saluda Patricia Martínez de Fortul, miembro del Comité Académico y profesora de la Cátedra Conflicto de Leyes y Jurisdicción Marítima. Para todos constituye una ocasión muy especial la celebración de los 25 años de la especialización en Derecho de la Navegación y Comercio Exterior que se dicta en el Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Pero especialmente para mí es una ocasión muy particular porque hace exactamente 25 años comencé estudios en esta especialización, de manera que soy testigo fiel, primero como cursante, luego como profesora y miembro de su comité académico, del compromiso, trabajo y excelencia académica que ponen los profesores y directivos en la enseñanza del derecho marítimo, en la formación de profesionales especialistas en esta área. También he sido testigo de la calidad y excelencia de los cursantes, quienes ponen todo su empeño, trabajo y compromiso para egresar como profesionales especialistas en esta área y dedicarse a la misma. Durante todos estos años, la especialización ha sido partícipe también en el desarrollo, impulso e investigación del derecho marítimo, no solo en Venezuela, sino en nuestros países iberoamericanos e internacionalmente. La especialización ha tenido participación activa junto con otras organizaciones locales e internacionales, como la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y el Comité Marítimo Internacional en la promulgación, desarrollo e impulso del derecho marítimo. Ha tenido también una participación importante, fundamental en la reforma de la legislación marítima venezolana. De manera que durante todos estos 25 años el trabajo de la especialización ha trascendido la formación de profesionales en esta área del derecho. Especialmente felicitar al profesor Luis Cobarria, fundador de esta especialización, por hacerlo posible, por presentar el proyecto hace más de 25 años a las autoridades universitarias y lograr así la autonomía didáctica de esta rama del derecho en nuestro país. Quiero también felicitarlo por el libro homenaje que en su homenaje ha publicado la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, conmemorativo también de esa labor durante todos estos 25 años en el estudio y la enseñanza del derecho marítimo. Este aniversario llega en una época de pandemia, el año 2020, marcado por una pandemia mundial del COVID-19, lo cual ha representado sin duda desafíos y retos para la especialización, siendo tarea pendiente la educación a distancia. En fin, me alegra mucho formar parte de esta celebración de manera virtual debido a las actuales circunstancias. Extiendo a todos los profesores, alumnos y exalumnos una gran felicitación y el compromiso de lo que está por venir, de los años que están por venir, de manera que la especialización pueda adaptarse a los nuevos tiempos y podamos celebrar otros aniversarios con nuevos logros. Muchísimas felicidades y reciban mi saludo. Gracias. Hola, aquí donde me encuentro, en el Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, es donde comienza el sueño de muchos alumnos de profundizar en el conocimiento para beneficio propio y colectivo. Y nosotros, desde la especialización en Derecho de la Navegación y Comercio Exterior, desde hace 25 años, lo hacemos posible. Bajo la batuta del profesor Luis Cobarria y un gran equipo docente, junto con la colaboración del personal administrativo del centro. Deseamos entonces que sean 25 años más, muchos años más, logrando estos objetivos. Sabemos que existen retos todavía por afrontar y por superar, en la confianza de que juntos lo podremos lograr. Un afectuoso saludos a todos ustedes. Les habla el profesor Freddy Belisario Capella,
en esta oportunidad en que celebramos los 5 lustros de la especialización en Derecho de la Navegación y Comercio Exterior, suceso académico de elevado nivel que dio y sigue dando un impulso inusitado a la enseñanza del derecho marítimo en nuestro país. Esta especialización fue un anhelo ampliamente sentido y esperado, y me satisface de que haya cumplido los objetivos para el cual fue creado, que no es otro que desarrollar un conocimiento y una conciencia de vanguardia sobre el derecho marítimo y el comercio internacional. Me tocó la oportunidad de participar como profesor de riesgos de la navegación y como miembro del comité académico. Compartí mis inquietudes con otros reconocidos cultivadores de esta materia, y en estos 25 años la especialización se ha convertido en una plataforma educativa para aquellos profesionales que quieran ampliar su acervo jurídico en esta rama de la ciencia jurídica. Mis felicitaciones a mis queridos y viejos colegas con los cuales compartí las aulas del Centro de Estudios de Posgrado, lo cual no debe entenderse como queridos colegas viejos, aunque en esta denominación se debe incluir a alguien venerable a quien todos ustedes conocen. Yo espero que esta especialización continúe su labor educativa y éxito en los años por venir. Un gran abrazo. Buenos días a todos. En realidad me siento complacida y honrada de que me hayan invitado a ser parte de la celebración de estos 25 aniversarios. Realmente para mí es un placer formar parte de la plantilla docente que trabaja en la actualidad en el posgrado de la navegación o de Derecho Marítimo en la Universidad Central de Venezuela, que es mi alma mater. Realmente para mí en algún momento se constituyó en un privilegio la sesión que realizara el doctor Freddy Belisario de su cátedra de riesgo de la navegación, y desde entonces he estado al frente de ese compromiso y por supuesto ligada a este mundo maravilloso de la docencia y la formación. Por eso creo que ha sido para mí más que un privilegio, un verdadero momento para reencontrarme con la universidad que me formó y para encontrarme con esa cantidad de maravillosos alumnos que he tenido durante todos estos años. En este sentido, me uno a la celebración de estos 25 aniversarios y me alegro que hayamos alcanzado esta fecha que se traduce en esfuerzo, en compromiso y sobre todo en un trabajo místico y cargado de mucho profesionalismo. Gracias al doctor Luis Covarria, director del posgrado, por darme la oportunidad de estar con ustedes y formar parte de la celebración. Encantada de hoy celebrarlo con ustedes. Me honro en formar parte del grupo de profesores que, bajo la coordinación de nuestro querido amigo Luis Covarria, iniciamos hace 25 años la especialización en Derecho de la Navegación y Comercio Exterior, tan necesaria en un país cuyo comercio internacional se realiza por vía marítima en una proporción superior al 90%. Ese esfuerzo valió la pena de ser realizado si tomamos en cuenta el número de profesionales que, en forma ininterrumpida, año tras año, culminan sus estudios en esta disciplina. Viene a mi memoria la expresión de un entrañable amigo hoy desaparecido que inició una conferencia sobre el tema de derecho marítimo
en la década de los 80 solicitando que se apagaran las luces porque en Venezuela el derecho marítimo formaba parte de las ciencias ocultas. Hoy, gracias al sostenido esfuerzo, la realidad es otra y vemos cómo han proliferado las obras y monografías en nuestra materia, así como la incorporación del ejercicio del derecho marítimo de un importante contingente de egresados, ejercicio que abarca, además del litigio, la incorporación de estos profesionales a empresas del sector naviero, asegurador y materias relacionadas. Al desear que el éxito de la especialización se prolongue por muchos años más, expreso mi satisfacción de haber contribuido con mi granito de arena a la consolidación de un proyecto de tal envergadura. Solo me resta expresar a la usanza marinera un bravo Zulu y vaticinar buen viento y buena mar. En primer lugar, quiero felicitar al posgrado por estos primeros 25 años de aniversario. El haber cursado esta especialidad cambió mi vida positivamente, pues no solamente expandió mis horizontes profesionales en Venezuela, sino fuera de sus fronteras, por lo cual me siento profundamente orgullosa de ser egresada en Derecho a la Navegación y Comercio Exterior. Espero que sigan los éxitos y que muchos más profesionales puedan formar parte de sus egresados. Felicidades. Víctor, ¿Sí? ¿será que manejamos algún